Utilizando un transistor en polarización de emisor común con resistencia de emisor, encontraremos sus valores para trabajarlo como un conmutador. Para esto vamos a considerar lo siguiente: tenemos una señal de entrada que va a ir de 0 a 10 volts, el voltaje colector emisor en saturación será de 0.3, la resistencia de colector de 3.3 kΩ, la resistencia de emisor la calcularemos a partir de esta relación. También consideremos que la corriente de colector será aproximadamente igual a la corriente de emisor y tendremos que encontrar la corriente de base, la resistencia de base y la corriente de colector en saturación. Bueno, primero hay que encontrar su voltaje colector emisor en la región de corte, que este va a ser igual al voltaje de VCC, por lo tanto será igual a 20 volts. Ahora, hay que proceder a encontrar su corriente de saturación. Primero que nada, vamos a considerar que el voltaje de VCC va a ser igual, analizando la malla que se encuentra aquí, al voltaje colector emisor en saturación más el voltaje colector más el voltaje de emisor. Considerando esta relación que tenemos de este lado, podremos determinar entonces que VCC se puede reescribir como voltaje de colector emisor en saturación más la corriente de colector en saturación, que multiplica RC más 0.1 de VCC entre la corriente de colector de saturación. Despejando la corriente de colector de nuestra ecuación, tendremos entonces que la corriente colector en saturación será igual a 0.9 de VCC menos el voltaje colector emisor en saturación entre el valor de RC. De tal manera que, sustituyendo cada uno de nuestros correspondientes valores, nuestra corriente de colector en saturación será igual a 5.36 miliamperes. Con nuestra corriente de colector encontrada podremos determinar el valor de la corriente de base, que esto sería en total de 5.36 miliamperes sobre los 110 de nuestra beta, dándonos un total de 48.76 microamperes. Hay que recordar que esta corriente de base es la mínima, por lo cual es recomendable usar una corriente mayor para poder asegurar nuestra conmutación. Dado esto, vamos entonces a escoger que nuestra corriente de base será mínima o mayor a este valor, será de 60 microamperes. Esta va a ser la que utilizaremos para nuestro circuito. Con esto podremos localizar entonces el valor de la resistencia de base. Ya con dos parámetros obtenidos, la corriente de colector en saturación y la corriente de base que vamos a utilizar, procedemos a encontrar su resistencia de emisor. El valor de la resistencia de emisor entonces será 0.1 de los 20 volts entre la corriente de saturación de 5.36 miliamperes, dándonos un total de 373.13 ohms. Podremos aproximarlo a un valor o más alto o un poco más bajo. Vamos a aproximarlo a su valor más bajo, que sería 370 ohms. Entonces, para nuestro circuito ya tenemos nuestro valor de la corriente de colector en saturación, la corriente de base y la resistencia de emisor a utilizar. La única que nos falta es ahora la resistencia de base. Para esto vamos a analizar la siguiente ecuación, que el voltaje base-base va a ser igual al voltaje de base más el voltaje emisor más el voltaje base emisor. Sustituyendo sus correspondientes valores, tenemos entonces que es la corriente de base por la resistencia de base más la corriente de base de beta más 1
la resistencia de emisor más el voltaje base emisor. Por lo que para encontrar nuestra resistencia de base, despejamos teniendo lo siguiente, que es el voltaje de base menos el voltaje base emisor menos el voltaje de la resistencia de emisor. Beta más 1, resistencia de emisor sobre nuestra corriente de base. Despejando cada uno de sus valores, podremos encontrar entonces que nuestra resistencia de base tiene un valor total de 113.93 kilo ohms, el cual se puede aproximar a un valor de 115, de manera que entonces nuestro circuito redibujado con sus valores y aproximaciones que se seleccionaron queda de la siguiente forma. Y nuestra señal de salida sería la siguiente. De esta manera obtenemos que nuestro circuito BJT como conmutador, además de amplificar tanto la señal en voltaje y corriente para nuestra conmutación, se muestra cómo hace una negación de nuestra señal de entrada, teniendo que si tenemos un voltaje positivo a la salida, a la entrada, a la salida tendremos un voltaje negativo o de 0 volts, y cuando tenemos 0 volts a la entrada tendremos el máximo voltaje disponible a su salida. Con esto ustedes pueden hacer uso de las ecuaciones para poder usar un transistor como conmutador.